La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Como es de conocimiento, Rosa María, por motivos personales, está fuera del país y nosotros vamos a pasarles el día de hoy una entrevista muy interesante que realizara con Pedro Yaranga, pero antes vamos a ver un poco de la actualidad nacional. Ya van 4 días y el presidente Ollanta Humala no sale de prisión. Vamos a conversar en breves instantes con el doctor Pedro Cateriano, quien fue primer ministro y también es un destacado abogado constitucionalista. Así que ya tenemos en línea al doctor Pedro Cateriano, ¿sí? Son las 8 de la mañana con 1 minuto y preguntarle qué es lo que está pasando, porque da la sensación, después de todas las demoras, que hubiera, no sé, algún interés para que los esposos Humala Heredia no salgan de la prisión. Ya estamos con el doctor Pedro Cateriano. Doctor Pedro Cateriano, muy buenos días, lo saluda Abel Ángeles. Buenos días, señor Ángeles, un gusto estar con usted. El encarcelamiento del presidente Ollanta Humala y su señora Nadine Heredia se produjo rapidísimo, con una celeridad impresionante. Pero vemos que la excarcelación ya lleva 4 días, doctor Cateriano, y no salen. No soy abogado, pero sé que esto del habeas corpus debe ser rápido, debe tener una celeridad después que sale el dictamen. Y se suma a esto los 15 días que los señores Humala han estado detenidos porque el señor Blume no aceptó el voto escrito que había dejado el tribuno Eloy Espinosa. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué está pasando? ¿Hay un interés para que los señores Humala no salgan ni el viernes? Cuando han querido, ha habido reuniones hasta de madrugada. Ya estamos a lunes. Yo digo, y es muy posible que todavía mañana es feriado también, 1 de mayo. ¿Saldrán hoy día? ¿Saldrán el miércoles? ¿Qué está pasando? Bueno, como se ha manifestado, ya esta detención de arbitraria se ha convertido en inconstitucional e ilegal. Y además, si comparamos, por ejemplo, cómo se liberó al ex dictador Fujimori de la cárcel, vemos que efectivamente la ley se sigue aplicando de manera desigual. En el caso de Fujimori, a pesar de que él tenía mandatos todavía e impedimentos en el Poder Judicial, en cuestión, diría yo, casi de minutos o de horas, estando en el mismo lugar en la Diroes, se le dio la libertad. En cambio acá hay un mandato, hay una resolución del Tribunal Constitucional que no se cumple, a pesar de que, como ha manifestado usted, se trata de un habeas corpus que fue declarado fundado. Entonces, ciertamente la situación obliga no solamente a una crítica por tratarse de la violación en el cumplimiento de una garantía constitucional, sino que además está sentando un pésimo precedente, ¿no? Así es. Ayer en el programa dominical Panorama se ha informado que se ha obrado inconstitucionalmente, que el Tribunal Constitucional ha actuado como una cuarta instancia evaluando pruebas. ¿Usted cree que el tribunal ha obrado inconstitucionalmente? Ayer la magistrada Ledesma ha ratificado una vez más que no se desempeña como jueza de un tribunal constitucional, sino que aparentemente desea cumplir la función que le compete al Ministerio Público, es decir, la de acusar. Pero ciertamente los argumentos que esgrime son más de tinte político que jurídico. Si uno revisa la resolución del Tribunal Constitucional aprobada en mayoría, puede constatar que tiene un sustento legal
con antecedentes relacionados a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre precisamente las detenciones preventivas, y además analiza en detalle afirmaciones formuladas por la Fiscalía y por el propio juez Concepción Carguancho. Entonces, llama profundamente la atención que personas que han participado, como en el caso de la jueza Ledesma, en el debate de la propia resolución, porque ella, como parte integrante del Tribunal Constitucional, inclusive ha formado parte del debate reservado, llegue a estas conclusiones que ningún jurista, es decir, ningún penalista que ha opinado llega a esas conclusiones. Uh-huh. Y se ha dicho algo más grave, doctor Pedro Cateriano, y le pido por favor que nos aclare. Se ha dicho que con este actuar del Tribunal Constitucional se está estableciendo estándares para que violadores, asesinos y narcotraficantes pidan el habeas corpus. ¿Esto es así? Eso no es cierto, en primer lugar porque la resolución no es vinculante, es decir, no es de aplicación obligatoria para otros casos, aunque ciertamente los fiscales y jueces tendrán que tener en cuenta los criterios legales que ha acordado el tribunal, pero no es una resolución vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para otros casos. En ese sentido, esa afirmación resulta temeraria para generar un ambiente de desconfianza y de falta de credibilidad ante la actuación del tribunal, y de otro lugar falsa porque no tiene sustento jurídico. Esto está simplemente referido para casos determinados, y lo que dice el tribunal es que la detención preventiva se debe aplicar para casos excepcionales. En aquellas situaciones en donde hay delitos de flagrancia, como por ejemplo este caso tan espantoso que acabamos de ver, en donde se quemó a una dama en un bus, ahí evidentemente hay detención preventiva. Entonces de lo que se trata es de mezclar hechos jurídicos con y casos notorios con uno político simplemente por interés político, ¿no? Hay mucho interés político detrás. Si no salen hoy los señores Humala Heredia, ¿cuál debe ser el procedimiento? Escuché que los abogados van a denunciar penalmente por resistencia a la autoridad a los funcionarios que no acaten esta decisión del tribunal. ¿Esto es el paso a seguir si es que no salieran hoy? Bueno, supongo que los abogados que tienen a cargo la defensa del expresidente Humala y de su esposa adoptarán las medidas legales que son pertinentes. Pero acá llama profundamente la atención el silencio del defensor del pueblo. Este es un caso en donde evidentemente se está probando un accionar negligente de los funcionarios públicos que tienen la obligación de acatar la resolución del Tribunal Constitucional, y es una notoria falla de la Administración de Justicia que está violando ya derechos constitucionales, y en este caso el organismo que tiene la competencia para pronunciarse es la Defensoría del Pueblo, y el señor Walter Gutiérrez está mudo. Entonces es incomprensible que una institución como la Defensoría del Pueblo, llamada a fiscalizar los abusos que comete la administración pública en general, y ser un ente defensor de los derechos constitucionales de los peruanos, en esta situación aparentemente por razones políticas estaría guardando este silencio, repito, ¿no? Bueno, preocupante lo que está pasando. ¿Usted cree que salgan hoy día? No lo sé, espero, confío que salgan el día de hoy por ser un acto de justicia, ¿no? Porque ya son 4 días y no pasa
absolutamente nada. ¿Usted se ha podido comunicar, doctor Cateriano, con el expresidente o con la señora Heredia? No, no he tenido ninguna comunicación. Con quien he dialogado ha sido con el abogado Wilfredo Pedraza, pero naturalmente creo que se trata ya de un hecho arbitrario y abusivo que constituye una amenaza dentro de un Estado de Derecho como el que deberíamos vivir con normalidad los peruanos. Así es. Doctor Pedro Cateriano, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Le quedamos muy reconocidos y hasta otro momento. Que tenga usted muy buenos días. Igualmente, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bien, fue el doctor Pedro Cateriano que estuvo con nosotros para la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Ucayali, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y también para nuestros amigos de La Voz de Ayacucho que nos escucha todo Ayacucho y también en nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco frecuencia modulada, nuestros amigos de AM Tagua que nos ponen en todo el Perú y el mundo. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Nos vamos a la pausa comercial y en el próximo segmento sí estará ya con una entrevista grabada para recordarnos toda esta problemática que tenemos con la excarcelación de terroristas, porque no hay plazo que no se cumpla. Rosa María Palacios en el siguiente segmento estará conversando con el especialista en temas de terrorismo, el señor Pedro Yaranga. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 14 minutos, señoras y señores, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Para los que se están conectando recién a nuestras redes, les informamos que Rosa María no está ahora con nosotros, está fuera del país durante esta semana, no nos acompañará, pero nos ha dejado un material grabado y quiere compartir con ustedes sobre todo sobre algunas problemáticas que son muy importantes. La excarcelación de los terroristas fue un problema que nos ha llamado mucho la atención, nos preocupa como todos los peruanos, sobre todo los que vivimos la época terrorista, y es por eso que estuvo el especialista en temas de terrorismo, el señor Pedro Yaranga, especialista en estos temas. Vamos a escuchar la entrevista que nos ha dejado Rosa María Palacios y que también ya hemos emitido. Adelante, Rosa María. Estamos con Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo, para hablar justamente de esta, entre comillas, victoria pírrica del terrorismo y también para hablar de una noticia inquietante que trae hoy el comercio, ¿no? Las nuevas formas de organización de excarcelados del terrorismo y parientes familiares para recomponer de alguna manera instituciones que tuvieron en el pasado, Socorro Popular, en fin, ¿no? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Rosa María? ¿Qué tal? Buen día. Espero que no haya tenido problemas para llegar con el metro de Lima el día de hoy. No, yo estoy cerca. Felizmente. Y por suerte yo en la mañana salgo y hoy día me tocaba recorrer algunos kilómetros. Ah, qué bueno, caminando. Muy bien. No, corriendo. Mejor todavía, mejor todavía. Pero bueno, vamos con este tema. Hay, primero una confusión sobre lo que está pasando con Morote, creo que lo hemos aclarado. No es que el Poder Judicial quiera escarcelarlo, es que tiene que escarcelarlo. Sin embargo, creo que hay que observar el caso del colegiado de la Sala, me parece. Ah, así es. Porque ese caso es relativamente un caso reciente, el caso Perseo. Así es. Allí, como se trata de una organización, correspondía directamente detención preventiva y no la detención domiciliaria. Que me parece también ahí tiene la culpa compartida el Ministerio Público y también el Procurador. Debieron haber observado a tiempo, pero me parece que ahí sí existe una falla. Por el caso Perseo. Así es. Ahora, Morote puede decir, perdón, yo estoy en la cárcel. Los del caso Perseo son todos los que no están en la cárcel. Los del caso Perseo son Crespo, ¿no es cierto?, Fajardo. El caso Perseo es la reorganización, ¿no es cierto?, de Sendero Luminoso a través del organismo de fachada. No,
Pero ahí en el caso Perseo se descubren documentos importantes nuevos de las celdas directamente de Guzmán, de su Exacto. esposa, de los integrantes del comité central, pero también de sus abogados. ¿Dónde tienen responsabilidad los integrantes del comité central en el caso Perseo? Porque ahí es donde se gesta el Movadef. Claro. Y el Movadef se gesta desde la cárcel. Es Eso. decir, la participación directa de Guzmán y los integrantes del comité central. Por lo tanto, también Morote, Margot Liendo Gil tienen responsabilidad política. Claro, pero lo pueden decir y ha sido una gran discusión, por eso está el caso planteado y por eso todavía no hay acusación fiscal. Oiga, nosotros no queremos ir a ninguna acción armada, queremos crear una asociación para que pida la amnistía, pues. ¿Cuál es el Pero problema? también Eso no es delito. hay que tener, mira, yo que estoy siguiendo casi relativamente cerca, hace algunos meses encontré un documento de un oficial importante de la DIRCOTE que dialoga con una de las integrantes del Comité Central, que no es Margot Liendo Gil. Entonces él, con mucha imaginación, le dice, miren, ustedes han perdido la guerra. Dice, efectivamente usted tiene la razón. Dice, en consecuencia, si ustedes están pidiendo reconciliación, amnistía, ¿por qué no se arrepienten de una vez y firmamos la amnistía, la reconciliación y entregan las armas y se arrepienten? Y le dice, un momentito, oficial, le dice, las cárceles es para resocializar al reo, pero de ninguna manera es para desideologizar. Imagínense. En conclusión, la guerra no ha concluido para ellos. Claro. Es una guerra prolongada. Está clarísimo, no están arrepentidos de absolutamente nada. Así es, o sea. A todos nos queda perfectamente claro, salen con el puño en alto, ¿no es cierto? Y eso no significa necesariamente ser terrorista, por si acaso, pero sí, digamos, dentro de sus formas, digamos, Claro. de tratarse, dentro de su simbología, dentro de su narrativa, acá están en un periodo en el cual... Es que ellos atacan en varios frentes. Así es. Uno de esos frentes es la guerra legal. Y este es el primer triunfo de la guerra legal. En 30 por lo años. tanto, tienen que festejar. Claro, en 30 años, ¿no? Así es. Pero efectivamente, digamos, para que la gente tenga esto claro, hay un sector del terrorismo sí arrepentido, sobre todo Sí, mujeres. sin duda, Hay un sin grupo duda. grande que además están separadas. Separadas. Físicamente separadas en la cárcel, ¿ah? En la cárcel, pero también hay algunas que están en libertad. No, por que supuesto. efectivamente se han arrepentido. Se han arrepentido, que Ujú. jamás han querido volver a ser parte de. Así es. Entonces, eso de que el sistema no sirve para nada, también hay que ponerlo entre comillas, porque se ha servido. Ujú. O sea, muchísimas de las personas, ayer hacíamos un recuento en la República, hoy solamente quedan 320 y tantos encarcelados por terrorismo. Esos son realmente los irreductibles, ¿no? Algunos están arrepentidos o arrepentidas y están cumpliendo su pena. Pero de los que han salido, efectivamente hay un grupo que sí está completamente arrepentido, alejado, no quiere saber nada del tema, siente que perdió su vida, su juventud, lo que sea en la cárcel, por una causa en la cual finalmente hoy ya no cree. Pero sí hay un grupo, ¿no es cierto?, que quiere seguir dirigiendo a Guzmán desde la cárcel para que logren una especie de acuerdo de paz, como el que propuso el 92 o 93 a Fujimori, en el cual nos vamos al modelo colombiano, ¿no? Claro, pero también hay que tener en cuenta que 30 años digamos, después siguen pidiendo lo mismo. El antecedente del nacimiento del Movadef, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando en el 92, me parece en septiembre, lo presentan con traje a rayas Guzmán. Entre otras cosas, él concluye con una cosa importante, ¿no? Dice, creen de que esto es un fracaso, pero sigan creyendo que la revolución continuará con nuevas formas de lucha. Exacto. Después de la detención de Guzmán y su presentación, inician esas nuevas formas de lucha. Exacto. Pero la revolución todavía no ha concluido. Y el principio Claro, elemental para el si- nacimiento. Si me permite un paréntesis para la gente joven que nos está escuchando, como se trata de un líder mesiánico en la locura demencial de los que lo siguen, cualquier frase que él diga se convierte en consigna. Si dice nuevas formas de lucha, entonces nuevas formas de lucha, ¿no? Entonces todos repiten, todos siguen, ¿no? Claro, es que las nuevas formas de lucha después se implementan con programas. Y el nacimiento del Movadef justamente está Enmarcada en ese programa. En esos programas, ¿no? Y sale en dos líneas. Uno para el frente interno, o sea, es trabajo partidario, y el frente externo es lo otro. Yo diría, en pocas palabras, el frente externo es para engañar,
para engañarnos. Claro. Por ejemplo, esa pretensión de participar en las elecciones cuando el inicio fundamental de Sendero Luminoso está contra las elecciones. ¿No? Contra toda forma de En gobierno el democrático. 80, digamos en las elecciones del 85 ellos cortaban los dedos de los campesinos que bajaban a sufragar las elecciones. Por en eso en Ayacucho. muchos sitios se prohibió la tinta indeleble. Así es. Como así es. eso no lo saben los jóvenes acá, pero ya la tinta indeleble, que ya no se usa hoy, se usó durante muchas décadas, en Ayacucho simplemente no se usaba. Porque si el pobre campesino una semana después tenía el dedo manchado con tinta, se lo cortaban o lo mataban por votar. Por ser electorero. Así es, electorero, por ir a votar. Entonces imagínense ustedes qué vocación democrática puede tener este. Ahora, hay que tener una cosa siempre presente. Tienen una lógica marxista. ¿no es cierto? Leninista, maoísta. Bueno, pero hay que entender, y eso fue lo importante, el trabajo de la DIRCOTE, si tú no entiendes a tu enemigo no lo puedes derrotar. Ujú. Y tienen la lógica de un partido político comunista, marxista, leninista. Es decir, Maoísta y maoísta. entonces hay tarea, hay programa, hay una serie, ¿no es cierto?, de verticalidad en la organización. Por ejemplo, hay algunos que comparan Sendero Luminoso con las FARC. Las FARC No. es más antiguo. Las FARC es marxista-leninista. Exactamente. En Estos son- cambio, estos- Sendero Luminoso es marxista-leninista, principalmente maoísta. Así es, que es otra forma de organización. Y esta organización celular que les fue muy útil, por ejemplo, para cometer atentados terroristas, no es necesariamente la organización de la FARC. No. Entonces, vamos a la pausa y seguimos hablando con Pedro Ayaranga sobre lo que le preocupa mucho a la gente, sobre todo a nuestra edad, es qué posibilidades tienen estas personas de hacer daño a la sociedad. Así de claro. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 41 minutos. Señoras y señores, es un problema de continuamos paso del en la red Sodonco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santa Rosa en Lima, y en Ayacucho nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho, en Huánuco a través de Radio Huánuco FM, y AM Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo. Quiero responder a Ricardo Romero por Twitter, que ha dicho: doctora Palacio, no es guerra, no le haga ese favor al terrorismo. Ay, señor Romero, si el que les he explicado eso hasta el cansancio he sido yo. O sea, no hay una persona que haya repetido más veces que no usen ese término en estrictos términos jurídicos. ¿Ok? Pero para la conversación coloquial creo que se entiende, ¿no es cierto? ¿Por qué no se puede usar el término guerra? A ver, vamos a explicárselos por enésima vez. Esta fue una discusión que se dio en el Perú en 1981-82. O sea, desde el inicio, ¿no?, de lo que se llama el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque si se usa la palabra guerra, le das con la condición al enemigo, si quieres, de fuerza armada beligerante, Claro. alzada en armas. Que tendría que respetar muchos convenios internacionales, ¿no? Y darle a Categoría de subversivo. de guerra civil. Claro, de O guerra civil. guerra interna. O guerra interna o guerra civil. ¿Ya? Y al darle categoría de guerra civil, tú tienes que darle a esa otra fuerza, terminada, entre comillas, la guerra, la devolución de sus prisioneros y ellos la devolución de tus prisioneros. ¿No es cierto? Claro, ellos no tenían ningún prisionero, ellos mataban a todos, pero en términos estrictos del derecho de la guerra, porque hay un derecho de la guerra, los convenios de Ginebra, tú tienes que intercambiar prisioneros. Mira, acá, Es el derecho internacional humanitario. así es, tienes que intercambiar prisioneros. Entonces acá, ¿qué pretenden? Que soltemos a todos. Ellos quieren hablar todo el tiempo de guerra. Incluso, es que es curioso, ¿no?, en el fujimorismo creían, desde un punto de vista completamente ciego, que los caviares no querían hablar de guerra para mejorar la situación de los terroristas. Decían, no pueden ser más ignorantes porque no practican. Al contrario, si tú le das el estatus de guerra, tienes que liberar a todos los delincuentes terroristas, porque no son delincuentes terroristas, son prisioneros de guerra. Es muy diferente. Una cosa es ser un delincuente terrorista por un delito cometido en el Código Civil, o el Código Penal, perdón, y otra cosa es ser un prisionero en una guerra. Claro, estatus beligerante. Exactamente, donde dos fuerzas beligerantes, guerras de independencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hemos tenido en el Perú. Aunque el término guerra, la palabra no sé desde cuándo se inicia, pero por ejemplo he leído bastante el término guerra en los escritos del gran estratega chino Sun Tzu. Claro, el arte de la guerra. El arte de la guerra, ¿no?
Pero más antes de Sun Tzu, todavía aparece 400 años antes, me parece, otro estratega que es Wei Chen. Wei Chen decía, si escuchas a un solo lado, continúas en tinieblas. Si escuchas ambas partes, se hará la luz en ti. Claro. Entonces sí, pues hay que escucharlo todo, y a estos hay que escucharlos para entender qué está pasando en esta locura demencial. Obviamente esto implica, para los jóvenes que nos escuchan, no seguir a esta gente, sino entender cuál es la lógica que hay detrás de toda esta locura. Hay muchos todavía en el Movadef, lamentablemente a veces presentan jóvenes, y da mucha pena, ¿no? Son hijos, son familiares, sí, pero algunos no. Algunos no, pero ellos siempre se han especializado a captar a jóvenes, ¿no? Eso es el problema. Pero no a todos los jóvenes, a los jóvenes que tienen poca formación, ¿no? Exactamente. Entonces, y el común que ellos hacen es lavar la cabeza. Por eso es que antes a Guzmán le decía champú, ¿no? Claro. O le decían champú. En porque Ayacucho. Claro, él lavaba la cabeza de los estudiantes, de los Claro. docentes, de sus seguidores. Pero también hay que decirlo que en los 80s era la situación totalmente diferente a la situación actual. Así es. Eh, Había mucha más pobreza. No, también las revoluciones mundiales. Claro, Entonces, todavía tenían éxito. por supuesto, Rusia no había ¿no? caído. La novedad era ser revolucionario, todo estudiante soñaba con Claro. avanzar como esos grandes líderes internacionales. Claro. El ejemplo, por ejemplo, de China, que era relativamente reciente. Cuba, al 59 ya había triunfado, aunque para los maoístas, pues Cuba no era una revolución, era social imperialista. Claro. Imagínense. Imagínense, eso ni siquiera es una revolución. Entonces, sí, a lo que voy es que finalmente, digamos, hay que entender el fenómeno, hay que entender lo que pasó. ¿Es una amenaza Sendero para la sociedad peruana hoy? Política, ideológicamente, yo creo que sigue siendo una amenaza, pero en el intento de que ellos tomen el poder a través de las armas, de ninguna manera, ¿no? Así es. Pero, digamos, afectar eso, por ejemplo, en la parte importante para el desarrollo del país, la captación de la inversión, eso sí hace bastante daño. El hecho de que estén presentes ahí en la gran cuenca del Braem, los Quispe Palomino, eso ahuyenta la inversión. Claro, pero ahí están desarrollando una actividad ya delincuencial, o sea, son asociados al narcotráfico. Digamos, ahí tengo yo Siempre la discusión, especial porque, mire, Sendero Luminoso jamás hubiera podido existir si es que no tenía apoyo del narcotráfico. Lógico, Jamás. necesita economía, ¿no? Y los grupos subversivos terroristas en el mundo tampoco, no directamente del narcotráfico. Pero de otros crímenes El Medio organizados. Oriente, por ejemplo, es el petróleo. Claro. En la parte de Asia fue el opio. Siempre. Si no es eso, es imposible, porque los secuestros, los asaltos a los bancos, la presión a los campesinos pobres, No da. No da. No da. Si no era por el narcotráfico, Claro. Sendero Luminoso quedaba ahí. Claro, piensen ustedes lo que cuesta mantener una columna, no sé, de 200 hombres armados Así es. y comidos Ujú. y vestidos, que no están trabajando ni produciendo nada, sino que están haciendo una guerra. Eso cuesta mucha plata. Mantener un ejército cuesta mucho dinero. Guzmán decía que estaban por los encima de los 4.000 integrantes del ejército guerrillero popular, sin contar a los otros seguidores. Claro, exactamente, de hombres alzados. Y la DIRCOT en su momento señalaba más o menos, creo que en el informe de la Comisión, la verdad está, que Sendero llegó más o menos a ese número de guerrilleros, entre comillas, de nuevo lo pongo entre comillas, pero de personas armadas, hombres y mujeres armados, ¿no? Alzados en armas. La fuerza principal es el elemento militar más sofisticado que está cerca a los mandos importantes. Claro. Y con capacidad bélica, digamos, para hacer acciones armadas, incursiones, que fue la enfrentamientos. que se desplaza básicamente en una metodología de guerrillas en toda la zona de Ayacucho. Pero también hay que decirlo, así en blanco y negro, Sendero nunca se ha enfrentado. Sendero siempre atacó por la espalda. Ah, sí, claro. Emboscadas, exactamente, emboscadas, asesinatos selectivos, selectivos, pero todo por la espalda, nada de frente. Cuando la enfrentaron, siempre la vencían. Los pocos hay un relato muy interesante de Gustavo Borriti de una batalla, ¿no es cierto?, en las alturas de Ayacucho, donde llega un batallón policial y los campesinos piden ayuda porque saben que arriba están los senderistas y hay una pequeña batalla, ¿no es cierto?, y se enfrentan y evidentemente las fuerzas del orden y los campesinos unidos ganan, terminan haciendo que los otros huyan o mueran en la batalla.
Entonces, cuando se han enfrentado, sí sabían que salían perdiendo, Claro. porque no tenían ni el armamento. O sea, si se enfrentaban en emboscadas era para robar armas, básicamente para eso, porque el ejército tenía muchísimas Pero mejor siempre por traición, Ah, por sí, emboscadas, por ¿no? emboscada. La prueba de que ellos no se enfrentaban directamente es que desde el año 82, me parece desde mediados del año 82, los campesinos, que eran presa fácil de Sendero, empiezan un poco a juntarse y a armarse rudimentariamente tal cual inició Sendero, Claro, con sus y hechizos. se ¿no? enfrentan directamente a Sendero Luminoso. Así es. Años después los desalojan del campo. Claro. O sea, hace fracasar al planteamiento primigenio de Guzmán, que decía que hay que acercar del campo a la ciudad. Claro. Y los campesinos se rebelan y más bien los desalojan del campo a los senderistas. Claro. Y la lectura Consecuencia de ello es que el sendero se repliega a la ciudad. y en los 90 pues Es que ellos decían que habían logrado el equilibrio estratégico y ya tenían todo el campo. estaban más cerrados en el Lima que Claro. estar en el campo. Claro, ese es el error. Y la pues. consecuencia de todo ese trabajo de los comités de autodefensa o rondas campesinas, no son rondas campesinas, es la captura de los integrantes del comité central y del Exactamente. mismo Guzmán. Exactamente. Poco a poco lo fueron empujando a la ciudad. Pero Guzmán, para justificar ante sus huestes este fracaso, dice, perdón, ya logramos el equilibrio estratégico. Así es. Y para Amado, lograr el equilibrio estratégico era tener controlado el campo para poder asaltar la ciudad. Era del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque todas las masas campesinas, digamos, lo seguían. Lo cual era absolutamente falso. Lo mudan a Lima a fines de los 80s y a partir de ahí comienza a dirigir acciones terroristas en las ciudades muchísimo más duras, ¿no? Contra comisarías, policía, ¿no? Los que vivimos en esa época sabemos lo que fue. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lista en temas de terrorismo y narcotráfico, don Pedro Yaranga. Rosa María Palacios. José Alejandro Godoy nos dice, la enseñanza crítica sobre este periodo de violencia es clave. Y por experiencia, por el profesor también, los chicos quieren saber más sobre este periodo de la historia. ¿Le ha pasado también? Sí. Yo salgo cotidianamente a dar algunas charlas en las universidades. Por ejemplo, me dio un poquito, digamos, no miedo, pero una cierta desconfianza en el auditorio de la universidad esta que está en Chaclacayo. Ah, en la Cantuta. La Cantuta. Hermoso auditorio, Ya. hermoso auditorio, pero felizmente casi la mayoría profesores y hicimos una empatía, ¿no? En la uni también. Entonces, y a veces... Y los chicos quieren saber más. Sí, claro, y las preguntas que hacen es fenomenal. Sí. Y un poco también estoy aprendiendo a ser más didáctico, ¿no? Como para conversar. Que se aprende mucho. Se aprende enseñando, por supuesto que se aprende enseñando. Y hay que explicarle a la gente lo que usted dice que es bien importante. Miren, que Sendero se vuelva a alzar en armas no va a pasar. Es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo desde tantos puntos. Miren, el 80%, a ver, en los 80s, el 60% del pueblo era pobre. Hoy día, la clase media se ha ampliado notablemente. Ujú. Como usted dice, era mucho más fácil que a un joven sin formación se le capte. Hoy día los jóvenes tienen muchísimo, aunque no me crean, muchísimo más contacto con el mundo. Está mucho más pegado que a escuchar algún ideólogo, más pegado al celular. Exactamente. Y cuando dictas una clase, entonces tienes que tener mucho cuidado porque dices alguna palabra y te dice, profesor, oiga, eso no es así. No es así. Acá hay un artículo que dice tal cosa. ¿Ok? O Google dice tal cosa, o la Real Academia dice otra cosa. También, claro. Sí, claro. Al toque, tienen su toque. Entonces tienen el mundo más conectado a ellos. Así es. Entonces, engañarlos es mucho más difícil. Ujú. Entonces, no es posible que Sendero Luminoso logre una masa crítica de 4.000 guerrilleros armados ni de casualidad. No tiene los medios, no tiene nada. Pero sí es posible que sigan en su combate ideológico y envejezcan todos, porque tal vez los jóvenes no se dan cuenta, pero estos señores que ustedes ven ahí son para nosotros unos viejitos, porque los hemos visto envejecer en la cárcel. Ujú. Y terminarán también Y así. terminarán sus días en la cárcel. Y yo lo que te conté, pues de esta militante, de esta integrante del Comité Central, Claro. que los penales no es para desideologizar. Claro. Y a estas alturas de mi vida no me permita que me cambie de ideología. Así es. Y no va a cambiar su ideología. No va a cambiar. La mayoría probablemente sí, pero va a haber un grupo de irreductibles que no van a cambiar. Así es. Porque además hay mucho orgullo, ¿no? O sea, es gente que
la gente joven, que entró joven, sí siente, sobre todo en el MRTA, por ejemplo, yo siento que ahí hay mucho más arrepentidos. Cuando se escuchaba la entrevista con Peter Cárdenas, por ejemplo, decía, a la mitad de su carcelería más o menos se dio cuenta que había perdido miserablemente su tiempo, su vida, su libertad. Pero también hay que decir que en manejo ideológico es menos que Sendero el MRTA, porque Claro. no es maoísta también. Exactamente, no, ellos no son maoístas. Y el MRTA es la guerrilla clásica latinoamericana. Así es, ¿Ya? así es. Similar, digamos, al de Cuba. Exactamente, la guerrilla clásica latinoamericana O que los quiere- las guerrillas centroamericanas, ¿no? que quieren alzarse, digamos, quieren llegar al poder, como Sandino, como ese tipo, como la FARC. Eran como primos de la FARC, ¿no es Así cierto? es. Y guerrillas que hemos tenido en toda Latinoamérica, pero no eran el movimiento maoísta, no tenían ese No. componente, pues, ¿no? Entonces, hay una... Ahora, chicos, los que nos están escuchando, esto implica que ustedes estudien un poquito, ¿no? Sobre qué cosa es maoísmo, qué cosa es marxismo, ¿no es Pero cierto? yo Qué creo cosa es la que guerrilla una cosa- cubana. Yo creo que una cosa importante es que en realidad todos, incluidos los estudiantes, deberían leer por lo menos los informes de la Comisión de la Verdad Por y lo menos Reconciliación, que el tomo actualmente uno. ya está en la web. Además, miren, Los 10 tomos del informe de la es Comisión. mucho, no los mate los chicos. No, El pero tomo tiene uno. pasos importantes, es decir, dentro de los 10 tomos hay casos específicos. Claro. Por ejemplo, el caso de Tarat, el caso de María Elena Moyano, el caso de la muerte tal, el caso de la muerte de o tal atentado. Exacto, exacto. Entonces yo lo que los oriento siempre es, miren, si quieren leer un libro general, lean el tomo 1, que es la parte general. Y de ahí vayan a los casos. Por ejemplo, el caso Morote. Sí, Ahora estábamos discutiendo en la pausa, una de las cosas que es emblemática del juicio a Morote, que lo juzgan en el 92, lo condenan, perdón, lo atrapan en el 88. Él está, no, a él no lo atrapan con Guzmán, a él lo atrapan 4 años antes. Él venía a la preparatoria del De un plenario que tenía. del primer plenario, ¿no? Exacto. Entonces, a él lo atrapan en una operación policial, encubierta, muy bien, listo, y su sentencia termina por salir en el año 90. Sí. En esa época los jueces eran más expeditivos, o sea, en 2 años lo juzgaron. El abril del 90. Exactamente. 48 horas después matan al juez. Y hay 2 versiones, ¿no? Ángel Páez sostiene que fue asesinado por MRTA, porque MRTA se atribuye el asesinato del juez, y en la Comisión de Verdad hay algunos que atribuyen el asesinato a Sendero Luminoso. En todo caso, asesinaron al juez Al que sentenció a Morote. a 25 años. Así es. O sea, su juez fue asesinado. O sea, imagínense ustedes el grado de ferocidad. Por eso es que, digamos, algunos estudiantes de Derecho no entienden la época de los jueces sin rostro, ¿no es cierto?, los juzgados militares. Mataban a los jueces. Claro, en ese caso, por ejemplo, yo estaba averiguando a cuántos MRTistas ese juez había sentenciado. Ya. Todavía no había sentenciado a ningún MRTista. Bueno, estaba por, pues. Estaba por. Ese es estaba el por. había que sacarlo. Tenía otro. procesos, sí. No, y no solamente eso, ya había sentenciado senderistas, no iba a tener problemas sentenciando marretistas. O sea, Así es, era un juez que no así tenía es. miedo. O sea, mandar a Morote 25, 30 años a Diría, la cárcel. por no. ejemplo, la presunción de que hayan sido senderistas, yo diría que sí se asemeja un poco más que hayan sido MRTistas, ¿no? Claro. 50-50, digamos. O sea, digamos, Algo por ahí. ambos grupos querían verlo muerto. Sí, 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 claro. Y a todos los magistrados que veían casos de Exactamente, terrorismo, ¿no? a todos. Y, Claro. y digamos, no es el único magistrado que pierde la vida. Entonces, hay que tener en cuenta también que para poder... Para Magistrados y también Fiscales. del fiscales, pero también del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, el padre de no, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, el doctor Domingo García Rada, tuvo claro. un atentado en su vehículo. Sobrevivió, bueno, con heridas graves, pero sobrevivió y murió años después. Pero fue un atentado directo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones porque, como decíamos hace un momento, ellos, obviamente, el sistema democrático, las elecciones, ¿no es cierto?, eran lo peor que podía pasar. Así es. Entonces, ¿cómo inician sus acciones en Sendero Luminoso? Quemando ánforas en Chuchi. Ujú. La primera acción de Sendero Luminoso es, aparte de colgar perros en el centro de Lima, ¿no es cierto?, con los nombres de los líderes maoístas que habían traicionado a Mao, y nadie entendía nada, ¿no? O los Un perro- 4 de Shanghái. Claro, la banda de los 4, ¿no? Deng Xiaoping. Entonces tú mirabas y decías, ¿qué es un perro colgado con un cartel, con unas leyendas en chino? ¿Qué miércoles? ¿No? Entonces, claro, era parte de la ideología que querían imponer en el Perú y lamentablemente, eso hay que decirlo,
la policía se demoró en entender por varias razones. 8 años. Primero porque 8 años demoraron para entender quién era Sendero o sea, Luminoso. hay que decir una cosa, lo sacaron del juego muy prematuramente. O sea, en el 83, cuando se permite que el ejército entre a Ayacucho, el ejército tome control, digamos, del orden interno en casi todo el país, porque se declara en emergencia todo el país. En ese momento, la policía, en realidad, deja de tener el liderazgo, ¿no es cierto?, que debió haber tenido en la investigación del crimen. Porque lo que lleva a la captura de Ismael Guzmán es la investigación. Por supuesto. Si no hay, o sea, es la profunda investigación en el conocimiento absoluto de quién es tu enemigo. Si no conoces quién es tu enemigo, si un poco imposible. repasamos parte de una estrategia, por ejemplo, Sun Tzu recomienda, dice, ¿qué cosa necesitas para ganar una batalla? Conocerte primero a ti mismo, quién eres, conocer a tu enemigo. Claro. Ahí tendrás alguna posibilidad de ganar la batalla. Exactamente. Pero si no conoces a tu enemigo... Y lo más importante, Sun Tzu también, es dejar que tu enemigo te subestime. Bueno. Ese es perfecto. Y Sendero subestimaba a la policía. Creía que la policía no lo podía tocar. Llegó un momento de tal, digamos, soberbia, que obviamente el ejército no podía con ellos, y el ejército no iba a poder con ellos nunca. ¿Ya? Porque ellos tenían este concepto, además, militar de la lucha, ¿no? De un conflicto armado. Pero no se dieron cuenta que había un concepto de inteligencia policial que fue el que los derrotó. Es que Sendero subestimaron a la policía. Jamás se imaginó que la policía iba a estudiar la ideología de ellos. Exactamente. Y la policía empezó a estudiar la ideología. Marco Miyashiro se dedica años a estudiar maoísmo. Pero no solo son los mandos policiales, sino también los oficiales, ¿no? Todos los agentes se especializaron. No, hay una escuelita, ¿no? Toda una escuela, efectivamente. Sí, había escuelita donde se explicaba, esto funciona así. Entonces, ya entendías la lógica del enemigo, por qué se disfrazaba de esta manera, por qué se mimetizaba con la población, cuáles eran sus lugares de proyección, básicamente las universidades, donde hubiera gente joven, como tú dices, con escasa formación y escasos recursos. Entonces, era una forma de trabajar que la policía comenzó a entender y lo pudieron capturar. Eso, además hay que decirlo, no ha pasado casi en ninguna parte del mundo. No. En ninguna parte del mundo. El ejemplo del Perú es simbólico. La calidad de policías que nosotros en el Perú hemos tenido y todavía tenemos es admirable. Claro. Porque ellos sí se han dedicado estrictamente a estudiar. Por ejemplo, el pequeño grupo que hasta ahora sigue haciendo trabajos por propia voluntad con esto de los remanentes de los Quispe Palominos, son personas que se dedican de día y de noche. Claro. Y hasta se han olvidado de su familia. O sea, además que hay gente que tiene 15, 20, 30 años, todavía quedan del grupo inicial. Muchos ya se han jubilado, por cierto, pero todavía quedan gente que está metida en la policía trabajando de manera, por supuesto, anónima, ¿no? Están cubiertos, no encubiertos, sino protegidas su identidad. Que tenemos ese bagaje, digamos, de intelectual. Es importantísimo que la policía no lo pierda. Por eso que se puede hacer una operación como Perseo, por eso que se pueden encontrar todas estas agrupaciones de fachada, porque la policía sigue trabajando. Y va a seguir trabajando. O sea que no hay que tener miedo de que Morote vaya a un arresto domiciliario, porque sus posibilidades de acción son absolutamente mínimas. Son como la celebración de estos viejitos. O sea, no va a durar ni 5 minutos, no hay forma. Además, en el camino, ambos, tanto Morote como Margot Liendo Gil, de todas maneras van a ser sentenciadas por los nuevos casos, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Así es, están prescritos y no van a prescribir nunca, pase lo que pase. Es decir, felizmente no van a prescribir nunca. Entonces tienen que pagar por ellos. Así es. Y como siempre ve la gente, miren, Abel Mael Guzmán, como es el líder de la organización, está juzgado a cadena perpetua, igual que Elena Iparraguirre, con revisión, sí, a los 35, 40 años, pero esa revisión parte de que tú puedas llegar a la conclusión que 40 años después el reo sí se ha arrepentido y resocializado. En estos casos, no, entonces no van a salir nunca. Yo estaba leyendo un caso de los nazis, por ejemplo, claro, y un abogado muy versado decía de que la sentencia debe ser acorde a la edad del reo. Claro. Dice, para uno que tiene 80 y tantos años, ponerle 8 años o 10 años es cadena perpetua. Exactamente, claro, da lo mismo, porque ya no va a salir. Ya no va a salir. Y si sale, bueno, sale a un hospital, a morirse en un hospital, pero ya no va a hacer una vida política ni nada por el estilo. Nosotros queremos, creo que en el fondo todos los que hemos vivido esta época horrible, que es que acabe, ¿no? Pero
acabará cuando todos estos sujetos mueran de muerte natural, ¿no es cierto? Que es un beneficio que ellos no le dieron a sus víctimas, ¿no? Hay que decirlo. Eso La es democracia cierto, le da pero, ese ya es un beneficio. pero también yo creo que hay que tener presente de la forma como ellos están avanzando a nivel ideológico político, ¿no? Y eso es salir a las universidades, conversar con los estudiantes en la calle, que deberían hacer realmente los partidos políticos, pero no lo van a hacer porque nuestros partidos políticos han perdido mucha credibilidad. Y a nivel nacional... ¿Por qué usted y yo tenemos que ir a las universidades a hablar de esto? Sí, pues. ¿Por qué no van los partidos? Es un compromiso, ¿no? Hacer la lucha política. Porque no lo hacen. En Ayacucho existe los familiares de las víctimas, y cada vez que voy siempre converso con ellos. Voy a ir pronto a verlos. A veces hacemos caminatas, y bueno, y somos una cantidad todavía muy gruesa que todavía ni siquiera estamos dentro del registro único de víctimas, todavía, incluido yo. Claro. Usted perdió a sus padres, ¿no es cierto? Sí, así es. Claro, y siendo muy joven en ese entonces, claro, uno no se imaginaba todo lo que iba a pasar después, ¿no? Jamás. Jamás se imaginó que usted se iba a volver un experto en terrorismo. Es más, uno sueña con lo que tiene a veces a corta edad, y a corta edad yo módicamente tenía pues todo a la mano. Claro. Propiedades, el campo, que comer que le proveía el campo. Teníamos terrenos, por ejemplo, en la selva, pero de noche a la mañana perdí todo, y salí con ropa encima. Claro. No pudo recuperar esos bienes. No, jamás. ¿Y se los quedaron quiénes? Bueno, después ingresaron, y bueno, claro. y las invasiones y las amenazas con armas. Claro. Es una zona pues donde no tiene mayor control. Y para no estar en más problemas, mejor alejarse del todo, ¿no? Así es. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Yaranga, siempre es un gusto tenerlo acá, siempre está informado de las cosas que están pasando, como lo está haciendo la Policía Nacional, y tengamos en ese sentido confianza en aquellos que hace 30 años capturaron, 25 años o más ya, capturaron a Ismael Guzmán estudiando al enemigo. Y a todas las personas que nos escuchen, en vez de tener reacciones histéricas, ¿no es cierto?, que la tienen los partidos políticos, rechazamos, salir a decir, ¿saben qué? Tenemos que enseñar más, explicar más. ¿Qué fue lo que pasó? Los partidos políticos siempre deberían hacer mea culpa. Mea culpa. Porque primero, porque no están activando a nivel nacional. Producto de ello es que se están masificando estos partidos locales y regionales. Y en las elecciones eso es notorio. Sí. Con, como sabemos bien, el ingrediente del narcotráfico metido adentro. Eso de lleno. Exactamente. Y estas elecciones que se aproximan no va a ser la excepción. No, al contrario, va a ser la agudización. No, sí, claro. No, el narcotráfico es que, sí, imagínate, el Congreso no solamente no ha endurecido, ¿no es cierto?, las normas de financiamiento político, sino que las ha relajado. Ahora no hay ninguna necesidad de informar durante el proceso, ninguna. Eso lo ha sacado este Congreso. Entonces, estos movimientos regionales que ya no tenían obligación de informar, no tienen ninguna obligación de dar cuenta de nada. Entonces, van a tener, si quieren voluntariamente, que informar. Entonces, ¿de dónde salen las platas para las campañas? De las actividades del crimen organizado. Encima, en lugares importantes se están desactivando los juzgados especializados, y eso es una amenaza. En el caso de Ayacucho estuve revisando, ahora no hay ningún juzgado especializado en narcotráfico menos Sala. ¿Qué? Y como consecuencia, ¿sabe qué? Están saliendo libres muchos narcotraficantes integrantes de clanes familiares. Bien raro, ¿ah? Eso, Duberlí. Por lo menos ya tengo una documentación bastante condensada. Que Duberlí no nos escuche, porque eso no es casual. Y viendo el caso que estamos viendo del congresista Edwin Vergara y su hermano, que parece ser que Edwin no es más que una pieza en un ajedrez mucho más complicado, ¿no es cierto? Edu Vergara, ¿no? De Abancay. Claro, le dicen Edu, pero se llama Edwin, ¿no? Pero no le gusta que le digan Edwin, sino Edu, porque es más blancón, digamos, no ser Edu que ser Edwin. Como dicen, más caché. Más caché. Pero su hermano Fabio, que es, el jefe del INEI en Abancay, gana 2.700 soles por toda la República. Hace años que gana 2.700 soles. Siempre es el jefe del INEI. Su madre enfermera, técnica en enfermería. Tienen pues 27 inmuebles. Es una cantidad de propiedad. Y la respuesta es, nosotros siempre hemos sido ricos, ¿ah? ¿Cuál es el problema? Entonces, si siempre has sido rico, ¿por qué eres el jefe del INEI en Abancay? Explícame.
¿Para ganar 2.700 soles o porque es el apóstol de la informática? ¿No? O de la estadística. ¿Cuál es? Yo trabajé algún tiempo en ENACO siendo jefe, ganaba 3.250 más viáticos y no me abastecía en la zona en que estaba. No me abastecía. Imposible. Imposible. Porque uno tiene siempre que hacer gastos familiares. Imposible, digamos, sobre todo en esa zona, donde todo es carísimo. No. Bien rarito todo. En fin. Bueno, dicen que la fiscalía va a recoger el equipo de grabación de Moisés Mamani. Lo va a tener que ir a recoger, porque Mamani no lo quiere entregar. Dios mío, es un reloj. ¿Por qué tienen que mandarle un fiscal para recoger un reloj? Mándenle un taxi. Nos vemos mañana. Bien, 8 de la mañana con 58 minutos. Hasta aquí llegó la emisión del programa correspondiente al día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. El día de mañana, 1 de mayo, no tenemos programa. Nos vamos hasta el día miércoles. Gracias a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Muchísimas gracias también a los amigos que nos escuchan en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco a través de Radio Huánuco FM, y a Emetagua. Muchísimas gracias también por compartir este programa. Nos vamos hasta el día miércoles, donde Rosa María vuelve con otra interesantísima entrevista grabada, pues esta semana ella no nos acompaña. 8 de la mañana con 59 minutos. Que tengan un buen día lunes y mañana que pasen un bonito día 1 de mayo, Día del Trabajador. Cuídense mucho. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
el inicio fundamental de Sendero Luminoso está contra las elecciones, ¿no? Contra toda forma de En gobierno el democrático. 80, digamos en las elecciones del 85 ellos cortaban los dedos de los campesinos que bajaban a sufragar las elecciones. Por eso en Ayacucho. muchos sitios se prohibió la tinta indeleble. Así es. Como así es. eso no lo saben los jóvenes acá, pero ya la tinta indeleble, que ya no se usa hoy, se usó durante muchas décadas, en Ayacucho simplemente no se usaba. Porque si el pobre campesino una semana después tenía el dedo manchado con tinta, se lo cortaban o lo mataban por votar. Por ser electorero. Así es, electorero, por ir a votar. Entonces imagínense ustedes qué vocación democrática puede tener este. Ahora, hay que tener una cosa siempre presente. Tienen una lógica marxista. ¿no es cierto? Leninista, maoísta. Pero hay que entender, y eso fue lo importante del trabajo de la del Cote, si tú no entiendes a tu enemigo no lo puedes derrotar. Y tienen la lógica de un partido político comunista, marxista, leninista. Es Maoísta decir, y maoísta. entonces hay tarea, hay programa, hay una serie, ¿no es cierto?, de verticalidad en la organización. Por ejemplo, hay algunos que comparan Sendero Luminoso con las FARC. Las FARC No. es más antiguo. Las FARC es marxista-leninista. Exactamente. En Estos cambio, son- Sendero Luminoso es marxista-leninista, principalmente maoísta. Así es. Que es otra forma de organización. Y esta organización celular que les fue muy útil, por ejemplo, para cometer atentados terroristas, no es necesariamente la organización de la FARC. No. Entonces, vamos a la pausa y seguimos hablando con Pedro Ayaranga sobre lo que le preocupa mucho a la gente, sobre todo a nuestra edad, es qué posibilidades tienen estas personas de hacer daño a la sociedad. Así de claro. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 41 minutos. Señoras y señores, es un problema de continuamos paso del en la red Sodonco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santa Rosa en Lima, y en Ayacucho nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho, en Huánuco a través de Radio Huánuco FM, y AM Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo. Quiero responder a Ricardo Romero por Twitter, que ha dicho: doctora Palacio, no es guerra, no le haga ese favor al terrorismo. Ay, señor Romero, si el que les he explicado eso hasta el cansancio he sido yo. O sea, no hay una persona que haya repetido más veces que no usen ese término en estrictos términos jurídicos. ¿Ok? Pero para la conversación coloquial creo que se entiende, ¿no es cierto? ¿Por qué no se puede usar el término guerra? A ver, vamos a explicárselos por enésima vez. Esta fue una discusión que se dio en el Perú en 1981-82. O sea, desde el inicio, ¿no?, de lo que se llama el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque si se usa la palabra guerra, le das con la condición al enemigo, si quieres, de fuerza armada beligerante, claro. alzada en armas. Que tendría que respetar muchos convenios internacionales, ¿no? Y darle a Categoría de subversivo. de guerra civil. Claro, de O guerra, civil. guerra interna. O guerra interna o guerra civil. ¿Ya? Y al darle categoría de guerra civil, tú tienes que darle a esa otra fuerza, terminada, entre comillas, la guerra, la devolución de sus prisioneros y ellos la devolución de tus prisioneros. ¿No es cierto? Claro, ellos no tenían ningún prisionero, ellos mataban a todos, pero en términos estrictos del derecho de la guerra, porque hay un derecho de la guerra, los convenios de Ginebra, tú tienes que intercambiar prisioneros. Mira, acá, Es el derecho internacional humanitario. así es, tienes que intercambiar prisioneros. Entonces acá, ¿qué pretenden? Que soltemos a todos. Ellos quieren hablar todo el tiempo de guerra. Incluso, es que es curioso, ¿no?, en el fujimorismo creían, desde un punto de vista completamente ciego, que los caviares no querían hablar de guerra para mejorar la situación de los terroristas. Decían, no pueden ser más ignorantes porque no practican. Al contrario, si tú le das el estatus de guerra, tienes que liberar a todos los delincuentes terroristas, porque no son delincuentes terroristas, son prisioneros de guerra. Es muy diferente. Una cosa es ser un delincuente terrorista por un delito cometido en el Código Civil, o el Código Penal, perdón, y otra cosa es ser un prisionero en una guerra. Claro, estatus beligerante. Exactamente, donde dos fuerzas beligerantes, guerras de independencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hemos tenido en el Perú. Aunque el término guerra, la palabra no sé desde cuándo se inicia, pero por ejemplo he leído bastante el término guerra en los escritos del gran estratega chino Sun Tzu. Claro, el arte de la guerra. El arte de la guerra, ¿no?
Pero más antes de Sun Tzu todavía aparece 400 años antes, me parece otro estratega que es Wei Chen. Wei Chen decía, si escuchas a un solo lado, continúas en tinieblas. Si escuchas ambas partes, se hará la luz en ti. Claro. Entonces sí, pues hay que escucharlo todo, y estos hay que escucharlos para entender qué está pasando en esta locura demencial. Obviamente esto implica, para los jóvenes que nos escuchan, no seguir a esta gente, sino entender cuál es la lógica que hay detrás de toda esta locura. Hay muchos todavía en el Movadef, lamentablemente a veces presentan jóvenes, y da mucha pena, ¿no? Son hijos, son familiares, sí, pero algunos no. Algunos no, pero ellos siempre se han especializado a captar a jóvenes, ¿no? Eso es el problema. Pero no a todos los jóvenes, a los jóvenes que tienen poca formación, ¿no? Exactamente. Entonces, y el común que ellos hacen es lavar la cabeza. Por eso es que antes a Guzmán le decía champú, ¿no? Claro. O le decían champú. En porque Ayacucho. Claro, él lavaba la cabeza de los estudiantes, de los Claro. docentes, de sus seguidores. Pero también hay que decirlo que en los 80s era la situación totalmente diferente a la situación actual. Así es. Eh, Había mucha más pobreza. No, también las revoluciones mundiales. Claro, Entonces, todavía tenían éxito. por supuesto, Rusia no había ¿no? caído. La novedad era ser revolucionario, todo estudiante soñaba con Claro. avanzar como esos grandes líderes internacionales. Claro. El ejemplo, por ejemplo, de China, que era relativamente reciente. Cuba, al 59 ya había triunfado, aunque para los maoístas, pues Cuba no era una revolución, era social imperialista. Criterios legales que ha acordado el tribunal, pero no es una resolución vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para otros casos. En ese sentido, esa afirmación resulta temeraria para generar un ambiente de desconfianza y de falta de credibilidad ante la actuación del tribunal, y de otro lugar falsa, porque no tiene sustento jurídico. Esto está simplemente referido para casos determinados, y lo que dice el tribunal es que la detención preventiva se debe aplicar para casos excepcionales. En aquellas situaciones en donde hay delitos de flagrancia, como por ejemplo este caso tan espantoso que acabamos de ver, en donde se quemó a una dama en un bus, ahí evidentemente hay detención preventiva. Entonces de lo que se trata es de mezclar hechos jurídicos y casos notorios con uno político, simplemente por interés político, ¿no? Hay mucho interés político detrás. Si no salen hoy los señores Humala Heredia, ¿cuál debe ser el procedimiento? Escuché que los abogados van a denunciar penalmente por resistencia a la autoridad, a los funcionarios que no acaten esta decisión del tribunal. ¿Esto es el paso a seguir si es que no salieran hoy? Bueno, supongo que los abogados que tienen a cargo la defensa del expresidente Humala y de su esposa adoptarán las medidas legales que son pertinentes. Pero acá llama profundamente la atención el silencio del defensor del pueblo. Este es un caso en donde evidentemente se está probando un accionar negligente de los funcionarios públicos que tienen la obligación de acatar la resolución del Tribunal Constitucional, y es una notoria falla de la Administración de Justicia que está violando ya derechos constitucionales, y en este caso el organismo que tiene la competencia para pronunciarse es la Defensoría del Pueblo, y el señor Walter Gutiérrez está mudo. Entonces es incomprensible que una institución como la Defensoría del Pueblo, llamada a fiscalizar los abusos que comete la administración pública en general y ser un ente defensor de los derechos constitucionales de los peruanos, en esta situación aparentemente por razones políticas estaría guardando este silencio, repito, ¿no? Bueno, preocupante lo que está pasando. ¿Usted cree que salgan hoy día? No lo sé, espero, confío que
salgan el día de hoy por ser un acto de justicia, ¿no? Justicia. Porque ya son 4 días y no pasa absolutamente nada. ¿Usted se ha podido comunicar, doctor Cateriano, con el expresidente o con la señora Heredia? No he tenido ninguna comunicación. Con quien he dialogado ha sido con el abogado Wilfredo Pedraza, pero naturalmente creo que se trata ya de un hecho arbitrario y abusivo que constituye una amenaza dentro de un Estado de Derecho como el que deberíamos vivir con normalidad los peruanos. Así es. Doctor Pedro Cateriano, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Le quedamos muy reconocidos y hasta otro momento. Que tenga usted muy buenos días. Igualmente, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bien. Fue el doctor Pedro Cateriano que estuvo con nosotros para la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Ucayali, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y también para nuestros amigos de La Voz de Ayacucho que nos escucha todo Ayacucho y también en nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco frecuencia modulada, nuestros amigos de AM Tagua que nos ponen en todo el Perú y el mundo. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Nos vamos a la pausa comercial y en el próximo segmento sí estará ya con una entrevista grabada para recordarnos toda esta problemática que tenemos con la excarcelación de terroristas, porque no hay plazo que no se cumpla. Rosa María Palacios en el siguiente segmento estará conversando con el especialista en temas de terrorismo, el señor Pedro Yaranga. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 14 minutos, señoras y señores, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Para los que se están conectando recién a nuestras redes, les informamos que Rosa María no está ahora con nosotros, está fuera del país durante esta semana, no nos acompañará, pero nos ha dejado un material grabado y quiere compartir con ustedes sobre todo sobre algunas problemáticas que son muy importantes. La excarcelación de los terroristas fue un problema que nos ha llamado mucho la atención, nos preocupa como todos los peruanos, sobre todo los que vivimos la época terrorista, y es por eso que estuvo el especialista en temas de terrorismo, el señor Pedro Yaranga, especialista en estos temas. Vamos a escuchar la entrevista que nos ha dejado Rosa María Palacios y que también ya hemos emitido. Adelante, Rosa María. Estamos con Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo, para hablar justamente de esta, entre comillas, victoria pírrica del terrorismo y también para hablar de una noticia inquietante. Claro, imagínense, eso ni siquiera es una regulación. Entonces, sí, a lo que voy es que finalmente, digamos, hay que entender el fenómeno, hay que entender lo que pasó. ¿Es una amenaza central para la sociedad peruana hoy? Política, ideológicamente, yo creo que sigue siendo una amenaza, pero en el intento de que ellos tomen el poder a través de las armas, de ninguna manera, ¿no? Gracias. Pero, digamos, afectar eso, por ejemplo, en la parte importante para el desarrollo del país, la captación de la inversión, eso sí hace bastante daño. El hecho de que estén presentes ahí en la gran cuenca del Braem, los Quispe Palomino, eso ahuyenta la inversión. Claro, pero ahí están desarrollando una actividad ya delincuencial, o sea, son asociados al narcotráfico. Digamos, ahí tengo yo siempre especial porque, mire, Sendero Luminoso jamás hubiera podido existir si es que no tenía apoyo del narcotráfico. Lógico. Necesita economía, ¿no? Y los grupos subversivos terroristas en el mundo tampoco, no directamente del narcotráfico. Pero de otros crímenes. El Medio Oriente, por ejemplo, es el petróleo. Claro. En la parte de Asia fue el opio. Siempre. Si no es eso, es imposible, porque los secuestros, los asaltos a los bancos, la presión a los campesinos pobres, no da. Si no era por el narcotráfico, claro, Sendero Luminoso quedaba ahí. Claro, piensen ustedes lo que cuesta mantener una columna, no sé, de 200 hombres armados y comidos y vestidos.
que no están trabajando ni produciendo nada, sino que están haciendo una guerra. Eso cuesta mucha plata. Mantener un ejército cuesta mucho dinero. Guzmán decía que estaban por los encima de los 4.000 integrantes del ejército guerrillero popular, sin contar a los otros seguidores. Claro. Exactamente, de hombres alzados. Y la DIRCOTE en su momento señalaba más o menos, creo que en el informe de la Comisión, la verdad está, que Sendero llegó más o menos a ese número de guerrilleros, entre comillas, de nuevo lo pongo entre comillas, pero de personas armadas, hombres y mujeres armados, ¿no? Alzados en armas. La fuerza principal es el elemento militar más sofisticado que está cerca a los mandos importantes, claro, y con capacidad bélica, digamos, para hacer acciones armadas, incursiones, enfrentamientos. Que fue la que se desplaza básicamente en una metodología de guerrillas en toda la zona de Ayacucho. Pero también hay que decirlo, así en blanco y negro, Sendero nunca se ha enfrentado. Sendero siempre atacó por la espalda. Ah, sí, claro. Emboscadas, exactamente, emboscadas, asesinatos selectivos, pero todo por la espalda, nada de frente. Cuando la enfrentaron, siempre la vencían. Los pocos hay un relato muy interesante de Gustavo Borriti de una batalla, ¿no es cierto?, en las alturas de Ayacucho, donde llega un batallón policial y los campesinos piden ayuda porque saben que arriba están los senderistas y hay una pequeña batalla, ¿no es cierto?, y se enfrentan y evidentemente las fuerzas del orden y los campesinos unidos ganan, terminan haciendo que los otros huyan o mueran en la batalla. Entonces, cuando se han enfrentado, sí sabían que salían perdiendo, porque no tenían ni el armamento. O sea, si se enfrentaban en emboscadas era para robar armas, básicamente para eso, porque el ejército tenía muchísimas. Pero siempre por traición, por emboscadas, ¿no? Por emboscadas. La prueba de que ellos no se enfrentaban directamente es que desde el año 82, me parece desde mediados del año 82, los campesinos, que eran presa fácil de Sendero, empiezan un poco a juntarse y a armarse rudimentariamente tal cual inició Sendero. Claro, con sus hechizos. Y se enfrentan directamente a Sendero Luminoso. Así es. Años después los desalojan del campo. Claro. O sea, hace fracasar al planteamiento primigenio de Guzmán, que decía que hay que acercar del campo a la ciudad. Claro. Y los campesinos se rebelan y más bien los desalojan del campo a los senderistas. Claro. Y la lectura... Consecuencia de ello es que Sendero se repliega. Y en los 90, pues, Es que ellos decían que habían logrado el equilibrio estratégico y ya tenían todo el campo. Estaban más cerrados en el Lima que estar en el campo. Claro, ese es el error. Y la consecuencia de todo ese trabajo de los comités de autodefensa o rondas campesinas, no son rondas campesinas, es la captura de los integrantes del comité central y del mismo Guzmán. Exactamente. Poco a poco lo fueron empujando a la ciudad. Pero Guzmán, para justificar ante sus huestes este fracaso, dice, perdón, ya logramos el equilibrio estratégico. Así es. Y para Amado lograr el equilibrio estratégico era tener controlado el campo para poder asaltar la ciudad. Era del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque todas las masas campesinas, digamos, lo seguían. Lo cual era absolutamente falso. Lo mudan a Lima a fines de los 80s y a partir de ahí comienza a dirigir acciones terroristas en las ciudades muchísimo más duras, ¿no? Contra comisaría, policía, ¿no? Los que vivimos en esa época sabemos lo que fue. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lista en temas de terrorismo y narcotráfico, don Pedro Yaranga. Rosa María Palacios. José Alejandro Godoy nos dice: la enseñanza crítica sobre este periodo de violencia es clave. Y por experiencia, por el profesor también, los chicos quieren saber más sobre este periodo de la historia. ¿Le ha pasado también? Sí. Yo salgo cotidianamente a dar algunas charlas en las universidades. Por ejemplo, me dio un poquito, digamos, no miedo, pero una cierta desconfianza en el auditorio de la universidad esta que está en Chaclacayo. En la Cantuta. La Cantuta. Hermoso auditorio, hermoso auditorio, pero felizmente casi la mayoría profesores y hicimos una empatía, ¿no? En la uni también. Entonces, y a veces... Y los chicos quieren saber más. Sí, claro, y las preguntas que hacen es fenomenal. Sí. Y un poco también estoy aprendiendo a ser más didáctico, ¿no? Como para conversar. Que se aprende mucho. Se aprende enseñando, por supuesto que se aprende enseñando. Y hay que explicarle a la gente lo que usted dice que es bien importante. Miren, que Sendero se vuelva a alzar en armas no va a pasar.
es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo desde tantos puntos. Miren, el 80%, a ver, en los 80s, el 60% del pueblo era pobre. Hoy día, que trae hoy el comercio, ¿no? Las nuevas formas de organización de excarcelados del terrorismo y parientes familiares para recomponer de alguna manera instituciones que tuvieron en el pasado, Socorro Popular, en fin, ¿no? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Rosa María? ¿Qué tal? Buen día. Espero que no haya tenido problemas para llegar con el metro de Lima el día de hoy. No, yo estoy cerca. Felizmente. Y por suerte yo en la mañana salgo y hoy día me tocaba recorrer algunos kilómetros. Ah, qué bueno, caminando. Muy bien. No, corriendo. Corriendo, Corriendo, mejor todavía, sí. mejor todavía. Pero bueno, vamos con este tema. Hay, digamos, primero una confusión sobre lo que está pasando con Morote, creo que lo hemos aclarado. No es que el Poder Judicial quiera escarcelarlo, es que tiene que escarcelarlo. Sin embargo, creo que hay que observar el caso del colegiado de la Sala, me parece. Ah, así es. Porque ese caso es relativamente un caso reciente, el caso Perseo. Así es. Allí, como se trata de una organización, correspondía directamente detención preventiva y no la detención domiciliaria. Que me parece también ahí tiene la culpa compartida el Ministerio Público y también el Procurador. Debieron haber observado a tiempo, pero me parece que ahí sí existe una falla. Por el caso Perseo. Así es. Ahora, Morote puede decir, perdón, yo estoy en la cárcel. Los del caso Perseo son todos los que no están en la cárcel. Los del caso Perseo son Crespo, ¿no es cierto?, Fajardo. El caso Perseo es la reorganización, ¿no es cierto?, de Sendero Luminoso a través del organismo de fachada. No, pero ahí en el caso Perseo se descubren documentos importantes nuevos de las celdas directamente de Guzmán, de su esposa, de los integrantes del Comité Central, pero también de sus abogados. ¿Dónde tienen responsabilidad los integrantes del Comité Central en el caso Perseo? Porque ahí es donde se gesta el Movadef. Claro. Y el Movadef se gesta desde la cárcel. Eso. Es decir, la participación directa de Guzmán y los integrantes del Comité Central. Por lo tanto, también Morote, Margot Liendo Gil tienen responsabilidad política. Claro, pero lo pueden decir, y ha sido una gran discusión, por eso está el caso planteado y por eso todavía no hay acusación fiscal. Oiga, nosotros no queremos ir a ninguna acción armada, queremos crear una asociación para que pida la amnistía, pues. ¿Cuál es el problema? Pero también eso no es delito. Hay que tener, mira, yo que estoy siguiendo casi relativamente cerca, hace algunos meses encontré un documento de un oficial importante de la DIRCOTE que dialoga con una de las integrantes del Comité Central, que no es Margot Liendo Gil. Entonces él, con mucha imaginación, le dice, miren, ustedes han perdido la guerra. Dice, efectivamente usted tiene la razón. Dice, en consecuencia, si ustedes están pidiendo reconciliación, amnistía, ¿por qué no se arrepienten de una vez y firmamos la amnistía, la reconciliación y entregan las armas y se arrepienten? Y le dice, un momentito, oficial, le dice, las cárceles es para resocializar al reo, pero de ninguna manera es para desideologizar. Imagínense. En conclusión, la guerra no ha concluido para ellos. Claro. Es una guerra prolongada. Está clarísimo, no están arrepentidos de absolutamente nada. Así es, a todos nos queda perfectamente claro, salen con el puño en alto, ¿no es cierto? Y eso no significa necesariamente ser terrorista, por si acaso, pero sí, digamos, dentro de sus formas, digamos, claro, de tratarse, desde su simbología, dentro de su narrativa. Acá están en un periodo en el cual... Es que ellos atacan en varios frentes. Así es. Uno de esos frentes es la guerra legal. Y este es el primer triunfo de la guerra legal. En 30 años. Por lo tanto, tienen que festejar. Claro, en 30 años, ¿no? Así es. Pero efectivamente, digamos, para que la gente tenga esto claro, hay un sector del terrorismo sí arrepentido, sobre todo mujeres. Sin duda. Hay un grupo grande que además están separadas. Físicamente separadas en la cárcel. En la cárcel, pero también hay algunas que están en libertad. No, por que supuesto. Efectivamente se han arrepentido. Se han arrepentido, que jamás han querido volver a ser parte de. Así es. Entonces, eso de que el sistema no sirve para nada, también hay que ponerlo entre comillas, porque sí ha servido. O sea, muchísimas de las personas, ayer hacíamos un recuento en la República, hoy solamente quedan 320 y tantos encarcelados por terrorismo. Esos son realmente los irreductibles, ¿no? Algunos están arrepentidos o arrepentidas y están cumpliendo su pena. Pero de los que han salido, efectivamente hay un grupo que sí está completamente arrepentido, alejado
no quiere saber nada del tema, siente que perdió su vida, su juventud, lo que sea en la cárcel, por una causa en la cual finalmente hoy ya no cree. Pero sí hay un grupo, ¿no es cierto?, que quiere seguir dirigiendo Guzmán desde la cárcel para que logren una especie de acuerdo de paz, como el que propuso el 92 o 93 a Fujimori, en el cual nos vamos al modelo colombiano, ¿no? Claro, pero también hay que tener en cuenta que, 30 años digamos, después siguen pidiendo lo mismo. el antecedente del nacimiento del Movadef, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando en el 92, me parece en septiembre, lo presentan con traje a rayas Guzmán. Entre otras cosas, él concluye con una cosa importante, ¿no? Dice, creen de que esto es un fracaso, pero sigan creyendo que la revolución continuará con nuevas formas de lucha. Exacto. Después de la detención de Guzmán y su presentación, inician esas nuevas formas de lucha, Exacto. pero la revolución todavía no ha concluido. Y el principio Claro, elemental para el si, nacimiento. si me permite un paréntesis para la gente joven que nos está escuchando, como se trata de un líder mesiánico en la locura demencial de los que lo siguen, cualquier frase que él diga se convierte en consigna. Si dice nuevas formas de lucha, entonces nuevas formas de lucha, ¿no? Entonces todos repiten, todos siguen, ¿no? Claro, es que las nuevas formas de lucha después se implementan con programas. Y el nacimiento del Movadef justamente está enmarcada en ese programa. En esos programas, ¿no? Y sale en dos líneas. Uno para el frente interno, o sea, es trabajo partidario, y el frente externo es lo otro. Yo diría, en pocas palabras, el frente externo es para engañarnos. Claro. Por ejemplo, esa pretensión de participar en las elecciones cuando... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Como es de conocimiento, Rosa María, por motivos personales, está fuera del país y nosotros vamos a pasarles el día de hoy una entrevista muy interesante que realizara con Pedro Yaranga, pero antes vamos a ver un poco de la actualidad nacional. Ya van 4 días y el presidente Ollanta Humala no sale de prisión. Vamos a conversar en breves instantes con el doctor Pedro Cateriano, quien fue primer ministro y también es un destacado abogado constitucionalista. Así que ya tenemos en línea al doctor Pedro Cateriano, ¿sí? Son las 8 de la mañana con 1 minuto y preguntarle qué es lo que está pasando, porque da la sensación, después de todas las demoras, que hubiera, no sé, algún interés para que los esposos Humala Heredia no salgan de la prisión. Ya estamos con el doctor Pedro Cateriano. Doctor Pedro Cateriano, muy buenos días, lo saluda Abel Ángeles. Buenos días, señor Ángeles, un gusto estar con usted. El encarcelamiento del presidente Ollanta Humala y su señora Nadine Heredia se produjo rapidísimo, con una celeridad impresionante. Pero vemos que la excarcelación ya lleva 4 días, doctor Cateriano, y no salen. No soy abogado, pero sé que esto del habeas corpus debe ser rápido, debe tener una celeridad después que sale el dictamen. Y se suma a esto los 15 días que los señores Humala han estado detenidos porque el señor Blume no aceptó el voto escrito que había dejado el tribuno Eloy Espinosa. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué está pasando? ¿Hay un interés para que los señores Humala no salgan ni el viernes? Cuando han querido, ha habido reuniones hasta de madrugada. Ya estamos a lunes. Y yo digo, y es muy posible que todavía mañana es feriado también, 1 de mayo. ¿Saldrán hoy día? ¿Saldrán el miércoles? ¿Qué está pasando? Bueno, como se ha manifestado, ya esta detención de arbitraria se ha convertido en inconstitucional e ilegal. Y además, si comparamos, por ejemplo, cómo se liberó al exdictador Fujimori de la cárcel, vemos que efectivamente la ley se sigue aplicando de manera desigual. En el caso de Fujimori, a pesar de que él tenía
mandatos todavía e impedimentos en el Poder Judicial, en cuestión, diría yo, casi de minutos o de horas, estando en el mismo lugar en la Viroes, se le dio la libertad. En cambio acá hay un mandato, hay una resolución del Tribunal Constitucional que no se cumple, a pesar de que, como ha manifestado usted, se trata de un habeas corpus que fue declarado fundado. Entonces, ciertamente la situación obliga no solamente a una crítica por tratarse de la violación en el cumplimiento de una garantía constitucional, sino que además está sentando un pésimo precedente, ¿no? Así es. Ayer en el programa dominical Panorama se ha informado que se ha obrado inconstitucionalmente, que el Tribunal Constitucional ha actuado como una cuarta instancia evaluando pruebas. ¿Usted cree que el Tribunal ha obrado inconstitucionalmente? Ayer la magistrada Ledesma ha ratificado una vez más que no se desempeña como jueza de un tribunal constitucional, sino que aparentemente desea cumplir la función que le compete al Ministerio Público, es decir, la de acusar. Pero ciertamente los argumentos que esgrime son más de tinte político que jurídico. Si uno revisa la resolución del Tribunal Constitucional aprobada en mayoría, puede constatar que tiene un sustento legal con antecedentes relacionados a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre precisamente las detenciones preventivas, y además analiza en detalle afirmaciones formuladas por la Fiscalía y por el propio juez Concepción Carguancho. Entonces, llama profundamente la atención que personas que han participado, como en el caso de la jueza Ledesma, en el debate de la propia resolución, porque ella, como parte integrante del Tribunal Constitucional, inclusive ha formado parte del debate reservado, llegue a estas conclusiones que ningún jurista, es decir, ningún penalista que ha opinado llega a esas conclusiones. Uh-huh. Y se ha dicho algo más grave, doctor Pedro Cateriano, y le pido por favor que nos aclare. Se ha dicho que con este actuar del Tribunal Constitucional se está estableciendo estándares para que violadores, asesinos y narcotraficantes pidan el habeas corpus. ¿Esto es así? Eso no es cierto, en primer lugar porque la resolución no es vinculante, es decir, no es de aplicación obligatoria para otros casos, aunque ciertamente los fiscales y jueces tendrán que tener en cuenta los criterios